que yo mi problema lo he convertido en aprendizaje. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Uno de los Nuestros, el podcast de Comunidad Acali. Saludamos al capitán. Hola, capitán. Hola, Neo. Buenas tardes. Tenemos hoy un podcast un poquito especial, ¿no, capitán? Sí, bueno, para empezar hoy le hemos vetado la entrada a Venom. Sí, porque dice que va a coger la final con Argentina y no va a ser que no. Y hoy va a ser la cosa algo distinta a lo que es siempre, normalmente, ¿no? Hoy vamos a intentar, le vamos a dar la palabra a nuestro terapeuta favorito y vamos a ver lo que sale, intentar lo que es grabar una terapia en grupo, ¿vale? Muy bien, pues saludamos a nuestro director técnico, a Caronte. Muy buenas, Caronte. Buenas noches, sí que va a ser algo diferente, ¿no? Sobre todo, porque aunque seguimos con la misma situación física, que estamos en Corro, pero estamos alrededor de una mesa, pues porque la técnica se impone. Y como muy bien ha dicho el capitán Green y Neo, lo que pretendemos es hacer llegar a través de este medio, que son los podcasts de comunidadacali.com, a la población que nos quiera escuchar, un poco lo que hacemos todos los viernes desde hace curiosamente, es la terapia número 201. Llevamos 201 terapias de grupo. El grupo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y esto es lo que hacemos los viernes. Personas con problemas de dependencia a la cocaína, personas con problemas de dependencia al alcohol, que han pasado un proceso de recuperación, que han pasado, no el filtro, pero sí distintas etapas de grupos de información y sobre todo también que han pasado a nivel individual pues el terapeuta de referencia que cada uno tiene, y que se ha decidido que para ese nivel de mantenimiento, para ese nivel de evolución personal y sobre todo para llegar al final del proceso de recuperación y a ese otro término que hemos acuñado entre todos los que estamos aquí, que es el proceso de normalización, pues nos reunimos los viernes y hablamos sobre aspectos y sobre temas que hacen referencia ya no solamente a la adicción en sí, sino al proceso de evolución personal y de recuperación de cada uno de los que están aquí. Y por eso hablábamos entre todos nosotros, entre todos los que estuvisteis el viernes pasado aquí, precisamente de qué tema podríamos en un momento determinado tocar, sobre todo para que pueda ser un poco más representativo y para quitar aquellos miedos que se suele tener. Esta tarde mismo en consulta a un señor le propongo que asista a terapias de grupo. No, si tengo que venir a eso no vengo. Eso es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia y a lo mejor algunos de los que estáis aquí seguro que habréis tenido también vuestras reticencias al principio, muy al principio, pero seguro que las tuvisteis, ¿no? Entonces, a través de si somos capaces entre todos hoy, pues explicar no solamente qué es lo que hacemos aquí, con las opiniones de todos los que estáis aquí, que en términos terapéuticos, en una terapia de grupo serían testimonios, sino que también un poco el que pudierais dar a conocer la importancia de esta herramienta terapéutica que es la terapia en grupo, la importancia que tiene en la recuperación de la adicción en general y la importancia que ha tenido, lógicamente, en vuestro proceso de recuperación en particular. Así que, sin más por lo menos por mi parte, si os parece, pues hacemos un recorrido por lo que vosotros consideréis como el por qué ha sido importante en vuestro proceso de recuperación la terapia en grupo, este grupo que en muchos casos, además de terapia en grupo, es un apoyo
entre otras cosas pues porque entre vosotros mismos se ha generado una relación que a veces va más allá incluso de lo terapéutico, ¿no? Y sobre todo también pues porque no debemos de olvidar que esta herramienta está dentro, estando en el programa de comunidadcali.com, no debemos de olvidar que está dentro de Acali, que es una asociación, y el carácter del asociacionismo también se deja ver lógicamente en el tipo de relaciones que se establece entre vosotros. Así que cualquiera de vosotros que quiera intervenir en primer lugar con el testimonio de si ha sido, por qué ha sido importante en vuestro proceso de recuperación la terapia en grupo, hacer recuperación en grupo como lo estamos diciendo. Así que, bueno, por aquello de mantener un poco la dinámica de comunidadcali.com en sus podcasts y el anonimato, pues utilizamos sobrenombres, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros lo tenemos. A mí mismo el capitán Algrín ya en su día me bautizó como Caronte, y yo eso lo agradezco por lo que tiene de significado Caronte, y así que nota que nos quiera un poco alumbrar sobre la importancia que él le da a la terapia en grupo en su proceso de recuperación, que dicho sea de paso, pues ya son unos pocos de años y de experiencia en este tema. Sí, bueno, buenas noches. La importancia en mi caso en concreto de las terapias, bueno, yo por dejar de venir aquí, por perder contacto con la asociación, tuve una recaída por estos 4 años, ¿no? Eso por lo pronto ya, el perder contacto con la gente de aquí y demás, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Las terapias en concreto, vamos, son importantes también las terapias individuales, obviamente, con un terapeuta, pero las terapias de grupo son, si encuentras obviamente tu grupo en el que tú estás a gusto, en el que te corresponda, porque hay diferentes grupos, no todos los grupos son iguales, es donde únicamente vas a encontrar personas que han vivido lo mismo que tú y te ves reflejado. Eso es un poco la función primordial de una terapia de grupo, el que ves en otra persona y te identifica y dices, bueno, pues mira, eso que está diciendo esta persona, este hombre o esta mujer, me ha pasado a mí, y te identifica. Entonces ya no te sientes como un bicho raro, como algo diferente. Eso es de lo más importante que yo veo en la terapia de grupo. Continúa así hasta si hay algún... Sí, pero yo es que eso es lo que veo así resumiendo la terapia de grupo. Flash me hace un gesto, Flash, como que quiere intervenir, que es otro de los miembros de este grupo, además. ¿Cuánto tiempo llevas en este grupo, Flash? Buenas noches a todos y a todas. Pues mira, llevo en este grupo ya en unos días con 6 años, ¿vale? Y para mí las terapias, por dar un tanto por ciento, puede ser un 85, un 90% en mi caso concreto. ¿Cuál era tu problema por el que...? Mi problema es de alcohol y de cocaína, los dos. Vale, yo recuerdo, además me acuerdo perfectamente, creo que esta fue mi segunda terapia. Me senté por aquí, por al lado de una columna, y me temblaba todo. Unos sudores me daban de primera, es verdad que cuesta. A mí me costó mucho, como que te da vergüenza, te sientes inferior, pero como ha dicho el compañero, aquí hablamos todo el mismo idioma, todos tenemos el mismo problema. Yo y todos los compañeros, supongo, nos entendemos aquí más que con nuestra propia familia, seguro, del problema que tenemos. Y ya digo, para mí ha sido lo máximo. Y también quiero decir una cosa aquí, que la semana pasada, la otra que estuve, no lo pude decir, pero yo siempre digo lo mismo, conozco muchos compañeros y compañeras que han dejado esto y han caído. Y como os dije la última vez que estuve por aquí, he estado 2 o 3 meses sin venir por causas de cosas, y la verdad es que te debilita, el no venir te debilita, lo notas bastante, por lo menos yo en mi caso. ¿Te molestó en alguna ocasión comentarios de compañeros, sobre todo al principio, que se pudieran haber erigido en una especie de compañeros en recuperación? Se hubieran erigido casi como en terapeuta, el que ellos te dijeran, porque lo tomaba
a mal, lo tomabas a bien, o siempre has procurado escuchar al compañero que ha pasado, como muy bien has dicho tú, Flash, por donde tú has pasado, porque te has sentido entendido? Pero el sentirse entendido te ha llevado también a aceptar que haya compañeros que te hayan dicho que te estás equivocando, o que te hayan confrontado con alguna de las decisiones más o menos equivocadas que pudieras estar tomando en aquellos momentos, sobre todo iniciales, pues porque tu proceso es otro ahora. Sí, yo la verdad que he escuchado a todo el mundo, pero no, a mí no me ha dado la tabarra a nadie, con el mejor sentido de la palabra. Y yo me senté aquí, he aprendido, he escuchado de uno, de otro, y he oído, he aprendido a escuchar, cosa que no, y me ha servido. Pero no en ningún momento nadie me ha pasado eso que estás diciendo. Sí, nos hace Peque también, que además curiosamente es la última incorporación del grupo, y que si no le importa a Peque también un poco, como en el caso de Flash, que nos dijera cuál es el problema por el que llegaste a estar aquí con nosotros en Acali. Bueno, pues buenas noches, soy Peque, curiosamente también creo que el más peque del grupo y la incorporación más reciente, como decía Caronte. Mi problema fundamentalmente es con el alcohol, es lo que me trajo aquí, aunque bueno, derivado del alcohol también empecé a desarrollar problemas con otras sustancias. Y la verdad es que en referencia al grupo y a la importancia de la terapia en grupo, bueno, yo llevo actualmente 10 meses en recuperación después de una batalla que dura casi 2 años ya, pero 10 meses desde que me incorporé aquí a Cali. La primera terapia de grupo, yo creo que ese día directamente es que no estaba, pero sí hubo algo que me reconfortaba, ¿no? Aparte del miedo y la vergüenza inicial, ¿no? Que a lo mejor podía tener, que era ver gente, ¿no? Era lo que han comentado antes Nota o Fla, ver gente que tiene el mismo problema que tú. Entonces hay una primera sensación que no es de extrañeza, pero en ese grupo de los lunes, que además es tan grande y tan variado, con tanto tipo de gente distinta, joder, que dicen, no soy el único, ¿no? Entonces parece una tontería, porque puede ser un mal de muchos, consuelo de tontos, pero en ese primer impacto de ese día que yo no me enteraba de nada, sí que reconfortó un poco, ¿no? Después había algo, a partir de esos lunes y de venir los lunes, que a mí, aparte de la información que se daba, me empezó a resultar clave, o a mí me influyó mucho para bien, que era el poder expresarme y no recibir una respuesta inmediata o una solución inmediata a lo que yo estaba contando. A lo mejor lo que yo estaba contando en ese momento no tenía sentido para el punto de la recuperación en la que estaba, o cómo me sentía, o no era coherente ni siquiera. Caronte podía señalar algo reseñable de lo que se decía, otro compañero le podía llamar la atención, pero que parece como se dice muy pronto, igual que se dice muy pronto el pide ayuda y otras cosas, se dice muy pronto el que te escuchen sin que te juzguen, se dice muy pronto, pero yo la primera vez que lo he vivido de verdad. Es decir, que alguien no se lance de pronto a darte un consejo, que bienvenidos son y que están bien, pero que a lo mejor en nuestro proceso de primeras pues te tienen que escuchar quejarte, llorar, berrear, no llevar razón, que alguien no te la dé, pero que te dejen equivocarte también en, yo qué sé, y cagarla hablando, lo que sea. Entonces yo me sentí muy arropado por ahí, porque no recibía esa respuesta inmediata de a ti te pasa esto, tú lo que tienes que hacer esto. La información iba llegando de buena manera y viéndome muy reflejado en la experiencia de los demás, ¿no? Después de todos esos lunes, de los que, como ya sabes que yo soy muy friki de las libretas, voy anotando, voy recogiendo todo, si no por escrito, por imagen o por dibujo, lo que sea, una compulsión buena, una de las únicas compulsiones buenas que tengo, acudo a ellas y todavía pues veo cosas que a lo mejor se me pasaron en su momento o que rescato. Es decir, para mí ya se ha convertido simplemente en una herramienta, aparte de la continuidad y de empezar así la semana. Cuando ya Caronte me dice, hay gente peor que tú todavía, ¿no? Te puedes venir los viernes, que hay un grupo de gente que ya salió para adelante, ¿no? A lo mejor tú puedes. Y la verdad es que sí que quizá di un paso más, ¿no? La terapia de iniciación es importante, yo continúo yendo, realmente porque creo que me viene bien y porque ese efecto de espejo y de reconocerse, y como después de los meses, cosas que tú pensabas al principio, ahora las ves de otra manera y lo ves muy claro cuando lo dice otro compañero, y al revés, ¿no? Más te sale esa escucha.
Y en este grupo ya cerrado, de mantenimiento de solo adictos, pues la verdad es que me estoy encontrando gente muy buena. No solo muy buena, sino que yo hacía mucho tiempo que yo no me sentía en un sitio como en el lugar adecuado y de una forma respetuosa, de una forma y de una manera de acoger tremenda, en la que ya en mi propia vida, en mi propia recuperación, compañeros me han prestado su ayuda, no lo han dudado, en cosas que a lo mejor ellos ni se creen, pero simplemente responden mensajes, mandan mensajes, bueno, en miles de cosas, tanto prácticas como simplemente de apoyo, y para mí está siendo fundamental ahora mismo en mi proceso de recuperación. Es decir, creo que el avance grande en mi recuperación ha sido el estar viniendo aquí los viernes. Me enrolla mucho. Hizo también un gesto que quería su testimonio al señor Blanco. Hola, buenas tardes a todos. En fin, me han puesto este color, pues no sé por qué. Las terapias no son así, realmente son mucho más divertidas. Estamos un poco serios, pero yo creo que... Estamos hoy más serios que una hipoteca, me parece. Que dentro de nada pues ya se harán ustedes cargo del asunto. Yo quería hacer primero una... Bueno, yo me llamo señor Blanco y yo entré aquí por el alcohol. Por el alcohol, pero aquí el señor Caronte nos ha pedido que digamos, bueno, cuál es el problema que tenemos, pero también a mí me parece muy importante, por el objetivo que entendí yo que para lo que era esta terapia, era que también comentaron cómo había entrado yo aquí y por quién, cómo. Pero no solo eso, bueno, yo entré pues por a través de mi mujer o de gente que me apoyaba. Y también conocía particularmente a este señor que dirige bastante bien esta tertulia, este señor Caronte, que yo no sé quién es Caronte ahora mismo, pero no pasa nada. Entonces, pero aquí cada uno hemos entrado de una forma. Me refiero que algunos han hecho pasantía con él y luego pues nos ha invitado a una tertulia, y lo que sí pues me ha extrañado luego al cabo del tiempo es que a mí me tocara directamente llegar al viernes. No sé si es que era yo muy alcohólico o muy profesional o ya estaba ya completamente pasado o muy maduro o en fin, no sé. Lo mismo cualquiera de los que estamos aquí pues podíamos estar perfectamente un lunes. La diferencia simplemente es que aquí pues no sé, es verdad que somos parte un poco psicólogos también nosotros, porque nos dejan serlo, nos echamos bulla unos a otros cariñosas, que no son en absoluto, como decía el señor Flash Nicolás, que se aceptan, porque al principio te da mucha vergüenza. O sea, una de las entradas, evidentemente, por lo menos a mí me pasó que yo al principio pues no era muy de terapia. Yo la había visto en la televisión y no es que me dieran miedo, me daban como vergüenza ajena. Casi, fijaos lo que yo digo, un poco así de... Yo no soy como eso, que es lo que estarán pensando muchos de los oyentes, sobre todo los de los lunes. Sobre todo los de los lunes estarán pensando, yo no soy como eso. Pues sí que eres como eso. Y a cuanto más te acerques en la semana al viernes será todavía más, y te darás cuenta además de que no hay diferencia entre los dos tipos de adicción, ¿no? En cualquier caso, yo estoy muy contento de estar aquí, me viene muy bien, me gusta venir, me he ido dando cuenta de que me gusta venir. Como me gusta mucho hablar también, pues también tengo un ratito para mi ego y que se queden todos callados, y entonces pues viene bien. Pero hay una cosa también importante, y también lo ha dicho algunos de los que han participado, y es que aquí se adquiere una cosa que yo le llamo compromiso, que creo que es importante, y es volver a tener gente tan allegada como tu familia. Veréis, nosotros somos aquí una familia, pero yo no sé dónde vive el nota, o ni sé quién es, si Flash tiene hermanos, ni ¿El conde? El conde. En fin, El conde. ¿qué os voy a decir yo de ese? Entonces, me refiero que tenemos muchísima confianza, pero en unas cosas de la vida que bueno, nos han reunido aquí, pero que luego no tienen nada que ver. Poco a poco, es verdad, como ha dicho el Caronte, pues nos vamos ya conociendo en otros aspectos y eso. Y nada más, yo darle muchas gracias a esta terapia porque me está sirviendo y me encuentro comodísimo, muy bien, nos reímos bastante, y me he dado cuenta de que sí, si al principio pues era mal de muchos, consuelo de tontos, pues no es así, en absoluto, ¿verdad? Yo coincido con el Peque este.
Y me parece una cosa estupenda, a la que no hay que dar miedo, y lo que sí hay que enterarse bien cómo se accede y cómo hay que hacer y eso, y si hace falta una sala más grande, pues se consigue una sala más grande. A ver, un poco por aclarar que todo proceso de recuperación en esta terapia de grupo, cada uno de vosotros representáis un proceso de recuperación diferente, pero sí que es verdad que para llegar aquí, pues todo el mundo ha tenido que ir quemando etapas. Y es cierto que el señor Blanco ha hablado de una etapa que él no pasó, refiriéndose a una terapia que existe aquí en Acali, que es la terapia de los lunes, una terapia de información, pero no es menos cierto que esa etapa sí que la quemaste, puesto que tú estabas en un centro de internamiento, saliste del centro y en ese centro de internamiento el tiempo que tú tuviste fue un tiempo de una terapia grupal e individual muy intensa, porque era todos los días, todo el tiempo que estuviste allí. Entonces no tenía mucho sentido, hubiera sido la terapia de los lunes para ti, hubiera sido un bocadillo de pan con pan, no tendría ningún convalidó la asignatura. En efecto, convalidamos la asignatura. En cuanto a la palabra tertulia, pues está muy bien, es una manera de introducir el humor, como tú decías, que también existe. Nosotros le vamos a seguir llamando terapias de grupo, pues además nos gusta más que tertulia y además tiene mucho más sentido. Y sí es cierto que lo habéis dicho los tres, y él nota que empezó las intervenciones también, y tanto Fla, Peque como tú, señor Blanco, el hecho de sentirse escuchado. Y es que mucho más que, por mucho que te guste hablar, por mucho más que venir a hablar, lo que está claro es que todo el primer enganche en este grupo, seguramente que estaremos de acuerdo, que es lo que ha planteado Flash, es por sentirse escuchado y sobre todo, como también decía Peque, por no sentirse estigmatizado. Es un sitio donde se te va, en definitiva, a entender, simple y llanamente, que es algo que necesita el adicto a la coca, al alcohol, siempre. Que se le escuche y sobre todo que no se estigmatice y sobre todo que se sienta entendido. Y hacía también un gesto el señor Rubio. Pues buenas noches a todos, y en relación a lo que estaba diciendo nuestro terapeuta Caronte, lleva toda la razón del mundo, ¿no? Bueno, os cuento un poco en mi caso. Llegué a Cali hace unos 15 meses, más 16 meses aproximadamente. Venía de otro centro, ¿no? Donde estuve año y medio, cosa que no me vino muy bien, la verdad que no me integraba, no encontraba mi sitio en aquel sitio, ¿no? Y me hablaron de Cali, y pues la verdad que ya llevo 18 meses aquí, estoy muy contento. Y en relación al tema que tenemos esta noche, ¿no? Pues lo de la terapia de grupo, yo, para mi punto de vista, es fundamental una recuperación, porque las cosas que te llevas de los compañeros, las cosas que te aportan, lo que tú puedes aportarle a ellos, yo creo que eso es fundamental en la terapia, ¿no? Y lo que estábamos hablando, que cuando comienzan, por ejemplo, bien en los viernes, que haya un poco más individual, ¿no? Simplemente que somos los que quizás más tiempo llevemos o hemos pasado las diferentes fases, ¿no? Hasta llegar aquí a los viernes, pues cuando verdaderamente ya coges tu lugar, te puedes, no es sincerarte, es simplemente tener como más comodidad a la hora de hablar, de comunicarte, de expresar tus sentimientos, de expresar tus cosas a tus compañeros. Ellos te aportan, tú aportas, y la verdad que yo ya os digo, mi paso por este grupo y el tiempo que llevo aquí a mí me ha cambiado la vida. Llegar los miércoles y estás pensando en que llega el viernes y que necesito ir el viernes, y no hay nada que me impida venir los viernes, ¿no? Estoy un poco convaleciente y creo que falta un viernes nada más en el tiempo que llevo, y creo que no faltaré ninguno. Bueno, pues hay que decir que está convaleciente por una operación de cadera, que no convaleciente por el problema de alcoholismo que trajo al señor Rubio aquí a esta terapia de grupo. Y ahora es un personaje el que quiere intervenir, nada más y nada menos que el conde de Montecristo, ¿no? Buenas noches. El conde de Montecristo viene porque es una persona que tiene una forma de solucionar las cosas que
tiene una forma de solucionar las cosas que siempre me ha gustado. Me iba a poner 100 metros, pero me lo quitó John Wick. Que ya tengo también que deciros que prefiere que le digáis 100 metros que John Wick. Bueno, pero se siente. Hubiera elegido muerte. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, yo llevo desde 2013 sin beber, soy alcohólico. Y hoy lo he traído un poquito apuntado lo del tema de hoy porque tengo la cabeza en otro sitio desde hace un tiempo para acá y digo, pues para que no se me olvide. Pero más o menos es el denominador común de lo que tenemos, de lo que habéis dicho. Que yo digo que a mí lo de las terapias me ayudaba mucho el oír a otras personas que habían pasado por lo mismo que yo. Y esto me ayudaba a identificarme con ellos y no tener que fingir cuando tienes que hablar. Es decir, todos sabemos que nosotros hemos tenido que fingir siempre, excepto cuando llegas aquí. ¿Por qué? Porque te sientes completamente entendido. Y entonces también me ayudó a tener esperanza de ver que había gente que llevaba mucho tiempo, aunque yo eso ya lo había vivido con familiares míos, pero nunca lo había vivido en primera persona. Entonces, el hecho de escuchar a gente que llevaban tiempo sin beber, sin consumir, fue lo que a mí me dio esa esperanza de decir, oye, ya no solo que lo he visto, sino que ahora que lo estoy viviendo en primera persona, sé que se puede. Pues muy bien, pues de personaje en personaje y tiro porque me toca, Jack Sparrow. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, hay una cosa muy importante que acaba de decir. Arrímate al cara. Una cosa muy importante que acaba de decir mi compañero. Y a mí hay una frase que me gusta mucho y es que la verdad te hará libre. Y aquí otra cosa no, pero las verdades salen prácticamente todos los viernes, te guste o no. Y yo, por profundizar un poco en el tema de hoy, he hecho una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, que es como yo siento realmente lo que es el grupo. Para mí, las terapias de grupo son parte fundamental en el proceso de recuperación, incluso iría más allá. Creo que forma parte de tu nuevo yo, de tu cambio de vida, de abrazar a tu enfermedad para construir a partir de ella. Este grupo, para mí, lo significa todo. He pasado por todo tipo de etapas, desde la inicial, donde me daba pánico empezar, pasando por la vergüenza de pensar qué pensarán de mí, o la de ellos están peor que yo. Incluso he llegado a pensar, esto no es para mí. Y todo esto va pasando sin darte cuenta. Un día te despiertas y sin saber cómo, ya eres parte de este grupo. Para mí, sois parte de mi vida. Sin vosotros no hubiera sido capaz, pues algo hay muy poderoso dentro de este grupo que te hace cambiar. No sé si es la honestidad, la confianza, decir la verdad a la cara, oír lo que no te gusta, desahogarte, pedir perdón, dar las gracias, una palabra de aliento, una o varias llamadas cuando lo necesitas, no lo sé. Lo único que sé es que siento admiración por este grupo, al que estoy muy agradecido y con el que comparto mucho más de lo que nunca llegué a imaginar. Así que quería daros las gracias por ello. Es curioso, pero lo que se me ocurre es que quizás estamos, cada uno, ¿no?, de los que habéis intervenido, estamos valorando mucho y estamos hablando del grupo, pero el grupo no es algo etéreo, que existe porque existe la palabra grupo. El grupo existe porque el grupo está compuesto por personas y eso es lo que realmente le da importancia a la terapia en grupo. El grupo que está compuesto por personas, no porque el grupo en sí sea una palabra que ya de por sí sea terapéutica o que la palabra esté compuesta de un carácter mágico simbólico. No hay carácter mágico, no hay carácter simbólico, no hay una palabra que tenga un sentido etéreo como el grupo, sino que si lo tiene es precisamente pues porque existen cada uno de los que estáis aquí y de los que viernes a viernes hacéis que el otro, que vosotros sentáis bien, claro que sí, pero que el otro se sienta tan bien o mejor que vosotros, no que para nada. Tom Hayway. Buenas noches, soy Tom.
adicto alcohólico en rehabilitación. Me gusta decir en rehabilitación porque decir todavía la palabra rehabilitado, eso son palabras mayores, y yo, para mí, que esto es un camino largo y que siempre estaremos, por lo menos yo, en rehabilitación. En primer lugar, quisiera darle las gracias a toda la comunidad Cali, pues, en primer lugar, por la utilidad social que se le da a esta asociación. Dar las gracias también por esta iniciativa que hoy aquí estamos haciendo para hacer llegar esta utilidad social, si cabe, mucho más lejos, porque creo que es útil, que ahí fuera hay mucha más gente con necesidad de que pueda dar el paso como lo hemos dado todos los que aquí estamos presentes hoy en día. Dar las gracias porque cuando yo vine aquí, porque quería darle solución, yo no sabía, a un problema que sabía que tenía y que me tenía que poner en manos de alguien que supiera de qué va esto, y que pues sí que es verdad que vine a ciegas, no sabía lo que venía. Me llevé una gran impresión porque cuando llegué aquí se me recibió con una calidad humana muy grande, desde la recepción, pasando por la enfermería, donde se te administra la medicación, que la doctora tan altruista que tenemos aquí. Luego darle las gracias también a nuestro terapeuta Caronte, de referencia, porque se ve que tiene conocimiento de qué va esta historia. Y ya para centrarme en el tema de hoy, en la utilidad que tienen las terapias de grupo, decir que yo lo mismo que sí, voy a ser honesto, lo mismo que he dicho que me llevé me sentí muy acogido y la verdad que me sentí cómodo dentro del problema, pero luego sí que tuve un poco de reticencia cuando llegó el primer día que vine al grupo de iniciación los lunes, y tuve un poco de reticencia, no el venir, o sea, yo vine porque sabía que tenía que venir y creí que era parte, creo y estoy seguro de que es parte del proceso muy importante. Pero cuando yo llegué el primer día, el lunes, y me senté ahí detrás y empecé a escuchar todos los testimonios de todas las personas, no solo de los adictos, sino también de los familiares y acompañantes, la verdad que se me cayó el mundo un poco encima. Sobre todo porque en esa época está uno un poco descolocado. Y toman la iniciativa muy acertada, pero de momento todo tienes un lío en la cabeza grandísimo. Y entonces cuando empiezas a escuchar todos los testimonios y sobre todo las consecuencias de todas las personas que han tenido por culpa de la adicción, bien sea al alcohol, a la cocaína o cualquier otro tipo de adicción, la verdad es que te empiezas a centrar en eso y la verdad es que te vienes abajo. Pero luego, rápidamente, las personas que dirigían ese grupo, como en este caso Caronte, y todas las personas de grupos más avanzados que iban los lunes a dar su testimonio, la verdad que ya dejas de centrarte tanto en las consecuencias y te centras más en qué va la adicción. Y para no enrollarme mucho, decir que son muy importantes este tipo de terapias en grupo, porque el efecto espejo, el aprender continuamente de todos los testimonios es fundamental, porque en muchos de ellos te ves reflejado. Y lo más importante de todo, la satisfacción que tienes de que cuando tú cuentas tu testimonio, seguro, y ahora estoy seguro de ello, a alguien más le es útil. Y nada, pues doy paso a... Pues acabas de utilizar una expresión, Tom, que es la que le da sentido técnico a las terapias en grupo, y es la expresión de espejo, ¿no? La terapia de grupo está basada técnicamente en las terapias de espejo, donde es más fácil a veces, curiosamente, encontrar respuestas a uno mismo a través del espejo de los demás. Ahí a veces existen las reticencias que dice Tom al principio, ¿no? Entre otras cosas, también no sé quién ha hecho referencia a yo no soy como a ellos, ¿no? Esa puede ser la reticencia inicial, pero en el momento que coges el hilo terapéutico y te das cuenta que en una terapia en grupo nadie exige nada, todo el mundo te escucha, nadie te estigmatiza, empiezas a darte cuenta
ya no de la calidad humana que se pueda tener o se deje de tener, sino sobre todo de la calidad terapéutica de que alguien que ha pasado por donde tú, a veces enfermo, a veces familiar, sea capaz de explicarte perfectamente lo que tú sientes, sea capaz de explicarte lo que tú necesitas y sobre todo sea capaz de explicarte qué tipo de herramientas son las que tú necesitas para salir adelante en este tu proceso de recuperación. Que me imagino que es lo mismo que le ocurrió al principio y después al señor Rosa. Sí, en efecto, yo llevo casi 4 años, ahora en agosto los hago, coincidiendo con mi llegada a Cali. Y yo por mi edad, por lo mayor que soy, lo he intentado muchas veces, vencer a mi enemigo el alcohol, pero siempre perdía yo, siempre volvíamos a la casilla de salida. Hasta que llegué aquí, empecé a venir a los grupos de terapia, aparte de la terapia individual, que eso te aclara otra serie de cosas. Pero la información que se recoge, que se capta en las terapias, eso ha sido lo que a mí me ha ayudado. El ver gente como yo, el saber los problemas, lo que hay que evitar, la información, vamos, yo empecé los lunes, luego ascendí a los jueves y al final llegué a Primera División, que es la de los viernes. Hombre, el terapeuta de los jueves... Humildemente, ¿verdad? A mí se requiere aclaración de Caronte sobre este tema. Espérate un momento, Bar. Yo tenía entendido que la terapia era para vosotros, ¿no? Es una manera de... Es decir, no hay etapas, lo cierto es que no hay etapas, pero sí que hay una realidad de todo ser humano. Y creo, no sé quién, si ha sido Peque o no sé quién lo ha sacado, es el hecho de que cada uno encaja mejor en un grupo o en otro, ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, nada, simplemente donde uno encaja mejor. De hecho, a todos los que estamos aquí, los familiares que están haciendo, curiosamente, ahora mismo terapia, precisamente con 100 pasos, no nos vayamos aquí, 100 metros. 100 metros no vayamos a hablar de John Wick, que sí, ya nos aclaró el Conde de Montecristo que no deberíamos, ¿no? Tanto familiares como enfermos y fuera de aquí, exactamente lo mismo, en grupos en los que participamos encajamos con 3 o con 4 o con 7 personas mejor que con otros, ¿no? Eso es una realidad. Por lo tanto, aquí tampoco debemos de pensar que hay niveles, que no lo hay, simplemente es encaje. Podremos decir o no que son piezas de un Lego que a veces encajan mejor en un sitio que en otro, ¿no? Pero en ese sentido lo que buscamos precisamente en el programa terapéutico de aquí de Cali, lo que procuramos es intentar que cada uno esté en el grupo donde mejor se pueda sentir. Y yo espero que Neo no se sienta mal, porque desde este Caronte a ese grupo de Neo no pasa a la gente aquí, a este grupo de los viernes, sino que lo pasa al grupo de los jueves, porque sé que hay personas que encajan mejor en el grupo de los jueves, como otros encajan mejor. Por ejemplo, las mujeres aquí en Acali encajan mejor en el grupo de mujeres de los lunes, simplemente eso. Sí, y habría algunos de mujeres. Quería decir que todos los que estamos aquí hemos pasado por las terapias de los lunes, ¿no? Menos el señor Blanco, porque venía de un proceso intensivo de internamiento. Que lo echaron de allí. Yo no creo que hubiera aguantado 4 años como llevo los lunes, viniendo nada más los lunes. No tenía si no he sido políticamente correcto, pido disculpas, pero lo siento así. No, lo que pasa es que, bueno, aquí en Acali tenemos un grupo que es, digamos, inicial, que es el lunes, que está no coordinado, sino dirigido por los terapeutas. Sí, ese sí es un grupo directivo. Exactamente. Sí. Y luego hay otros tipos de otros días donde hay terapias en grupo. Y bueno, tenemos la terapia de los jueves y la terapia de los viernes, ¿no? Y de los martes también. Y muchas veces muchas de las personas que vienen los jueves preguntan, pues bueno, ¿y esto qué es? Que hay como niveles
que los de los jueves no estamos tan avanzados como los de los viernes y todo eso, entonces por eso era lo de la aclaración, pero vamos, no por otra cosa, ¿no? Bueno, pues aclarado todo, Andrea también hizo una señal de que quería participar. Bueno, por protección, pues no, pero hoy después de 13 años soy alcohólica y después de 13 años ya no me importaría que me identificaran ni me conociesen con... Eso lo he conseguido después de muchos años. Bueno, pues me llamo Andrea y me llamo Andrea porque leí una novela de Carmen Laforet en la Barcelona de la guerra civil, la posguerra, en que era una mujer que estaba destruida totalmente e intentó por todos los medios resurgir y no lo consiguió porque claro, era muy difícil cambiar la historia y cambiar las circunstancias que en ese momento. Entonces yo me identifiqué con Andrea porque pensaba que tampoco me iba nunca a reconstruir. Yo cuando vine, yo conocía Cali, pero me pasó como nos pasa con todas las enfermedades, que pensamos que le va a pasar a todo el mundo, menos a nosotros. Y si en aquel momento que vine a Cali era por un hermano mío, hoy, cuando ya volví, vine por mí, sin pensar jamás que yo iba a venir a Cali a curarme. Entonces me costó mucho decidirme, porque me daba vergüenza, porque tenía una gran amistad con... Esconde. Con Caronte, que es nuestro psicólogo, nuestro director, nuestro terapeuta, todo. Pero él me conocía mucho a nivel personal y yo entonces me tenía mucha vergüenza y mucho miedo de él. Lo hablo porque a él le conozco, pero tenía miedo de todo el mundo, Y luego, como habrá alguna mujer escuchándome, porque tengo la suerte de estar entre 13, 14 hombres. Y tengo la suerte y lo bueno es que no hay diferencia, me tratan como uno más que lo que se pretende aquí. Entonces, si alguna mujer me está escuchando, o me escucha, decirle que indudablemente, aunque las cosas han cambiado mucho, nuestro proceso no es el mismo que el de los hombres. A nosotros se nos exigen más, se nos valoran más, está peor visto, es menos, no puedes hacerlo. Un hombre si está borracho, pues bueno, ha venido a trabajar, pero tú no, es un trauma muy grande, pero vamos, que yo también eso lo he superado. Cuando entré por esa puerta, pues me impresionó a Cali, aunque hacía muchos años que no lo veía, pero en cuestión de segundos fue cambiando no sé cómo pudo ser tan rápido, me sentí segura, porque había muchos como yo. Cuando ya empecé en el de iniciación y la gente contaba su historia, decía yo, pues igual que yo, aunque cada uno, claro, tiene sus matices, su sufrimiento y su miedo y su culpa. Y entonces me di cuenta que yo no era sola, que había muchos, sabía que no era sola, pero no lo entendía que yo no era sola. Y luego, sobre todo, en ese momento estaba muy sola, porque mi familia, claro que me quería, pero estaban muy enfadados conmigo, estaban muy... Y no veía yo, pero llevaban razón, si yo les había hecho un daño tanto psicológico como moral, físico, económico, no llegué, pero creo que una desestructuración tremenda en la familia, entonces es normal que no me demostraran cariño. Y yo cuando llegué aquí sentí que esta gente que estaba sí me apoyaba, pero claro, esta gente me comprendía, porque estaba pasando lo mismo que yo. Entonces, yo no sé cuántas terapias llevaré ya, porque ya con 13 años vine la de iniciación, mucho el tiempo que tuve que venir, después vine una que era específica, que era un chico que entonces la daba aquí, que ya no está, y esta de hoy. Entonces luego, claro, yo traía un convencimiento pleno de que yo no quería vivir así, y para conseguir estar como ahora mismo, con una normalización, sé que voy a seguir siendo toda mi vida enferma alcohólica, pues yo tenía que cambiar mi conducta, gracias a las terapias me enseñaron, tenía que cambiar mis emociones, tenía que dar vuelta a mi ser, y sobre todo me enseñaron una cosa muy importante que me brotó y que me ha servido muchísimo, que yo mi problema lo he convertido en aprendizaje, mi sufrimiento, mi miedo, un montón de cosas. Yo, para mí ha sido un aprendizaje y hoy me encuentro como estoy, me encuentro
contenta, me encuentro, y he vuelto a ser Ana, que es lo que yo quería. Yo solamente quería ser Ana. Yo no quería ser ni mejor. Ha sido ella. Andrea. Ha sido ella. No pasa nada. Sí, Bueno, como he dicho que no me importaba, pues no me importa, ya está. Ya pasa lista. Y luego, pues nada, para acabar, decir que yo... Para acabar, decirle que yo me sentía incluida socialmente y en familia, y que a través del tiempo me he sentido una persona excluida dentro de todo lo que me rodea, familia y sociedad. Y dar las gracias a todos. Sé que a lo mejor no voy a saber nunca dónde viví, como dice que no voy a saber, pero sé cómo... Es que está, Andrea, está como el mismo día que la entrevista. Igual, no pasa nada, tenemos los pitos de fondo. No pasa nada, pero no sigáis. Pues por retomar un poco la cuestión que estábamos comentando después del último testimonio de Andrea, el sufrimiento, ¿no? Es decir, eso es algo que es inherente en todo. Creo que fue Tom quien comentaba que bueno, pudiera parecer en un principio que más de muchos consuelo de tontos, pero es justo lo contrario. Si cuando pones sobre la mesa en una terapia en grupo el elemento esencial por el cual uno debe de recuperarse, si ese elemento esencial es el sufrimiento, ahí se acabó todo. Digo, coño, aquí hay gente como yo, que ha sufrido como yo, que me entiende y que sobre todo no me está señalando con el dedo. Y no sé si algo de eso el señor Rosa también lo quería, porque nos quedamos ahí un poco cortados con lo tuyo y a lo mejor no has terminado, ¿no? No me acuerdo. No acuerdo. ¿Hasta qué punto el grupo te sirvió para seguir tu proceso de recuperación? Que si bien es verdad, a nivel individual, tu terapeuta en este caso, 100 metros, trabajó contigo y sigue trabajando contigo aspectos de tu vida personal, familiar, pero hasta qué punto también el grupo te haya podido ayudar a sentir que se te escucha y sobre todo que te pueda generar es algo que se ha dicho siempre de las terapias en grupo, cargar baterías, que te da energía para seguir y tirar hacia adelante a lo largo de toda una semana. No sé hasta qué punto... Sí, porque sienten y padecen lo mismo que tú. Entonces ves que hay gente que está igual que tú. Y eso ayuda mucho. Y que se están recuperando, que están en recuperación, porque como bien ha dicho, para mí es una fantochada el decir soy alcohólico rehabilitado. Yo eso lo veo tirarse un pegote. Buenas noches a todos. El otro día le escuché a un influencer, ¿no? El gastro no sé qué, no me acuerdo, que él dice que es alcohólico y nada de ni rehabilitado, ni en rehabilitación, ni historia. Que somos alcohólicos y punto, ¿no? Al final ahí lo puedo compartir un poco. Para mí la importancia del grupo radica en... Lo escuché muy al principio de empezar yo los grupos, porque yo al inicio de mi rehabilitación, cuando entré en la asociación, en las terapias individuales y con la doctora y tal, yo me sentí muy acogido, ¿no? El sentimiento que yo tuve fue de acogimiento. Y era muy reticente, como ha comentado algún compañero, que a las terapias en grupo. Yo sentía que las terapias a nivel individual me iban estupendamente, que era más que suficiente con eso, porque empecé a sentirme, a encontrarme muy bien. Y nada más lejos de la realidad, porque me di cuenta que estaba completamente equivocado, porque al inicio de empezar en los grupos, no me acuerdo quién fue, qué compañero que decía que las terapias individuales con el terapeuta suman y las grupales multiplican. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final llevamos todos al mismo concepto, ¿no? Que es escuchar al otro, sentirte entendido, porque para mí tiene muchísima importancia en la rehabilitación la conversación, ¿no? El expresar qué es lo que llevaba, o yo por lo menos, qué es lo que llevaba, aprender a expresar qué es lo que yo llevaba por dentro, el comprender el sufrimiento del compañero,
que nadie te juzgue, ¿no? ese entendimiento, sino que a través de que cada uno cuente sus propias experiencias, pues la idea es que todos no cometamos todos los errores, ¿no? Sino que escuchando a uno o a otro diga, ostras, pues mi pensamiento va por aquí, porque cuando yo entré, al final me sentí muy desbordado, ¿no? Que yo veía gente aquí con un nivel de rehabilitación mucho mayor que el mío, y al final es que cuando tú empiezas en el grupo ves, como hemos comentado alguna vez, la rehabilitación encarnada, ¿no? Tú ves una persona que tiene un nivel de rehabilitación muy grande y lo que yo sentía decir, digo, ostras, es que yo quiero estar como él o como el otro. Hostia, y cómo han llegado, han madurado ese proceso, cómo han madurado esas ideas, esos pensamientos, y escuchándolos, pues dices, claro, equivocándome en esto, equivocándome en lo otro, y al final no deja de ser una herramienta de aprendizaje sin que te diga nadie qué es lo que tienes que hacer, nada más que escuchar al compañero y la vivencia de cada uno. Y para mí esa es la parte fundamental de las terapias en grupo, ¿no? Como se ha dicho, pues cada uno encaja mejor en un sitio o en otro. A mí me gusta participar las que pueda, cuando he tenido oportunidad, porque mi grupo de referencia es de los viernes, pero me gusta también en alguna ocasión pasarme por los jueves, porque al final creo que es muy enriquecedor el aspecto de que al final lo que aprendemos que cada uno es ver la visión desde los ángulos y los puntos de vista de cada uno, que cada uno tenemos el nuestro. Y al final, cuanto más puntos de vista tienes, pues más te llevas, ¿no? El de los jueves es distinto a este, y lo que me choca también cuando ha intervenido Andrea, que alguna vez lo hemos hablado, es el estigma, ¿no?, que sigue habiendo en la mujer. Pero yo pienso que ese estigma está de puertas para afuera de la asociación, no de puertas para adentro, ¿no? Que las mujeres, me sigue llamando la atención que no se animen a venir al grupo de los viernes, ¿no? Que yo creo que sería también muy enriquecedor, o que algunos de los que estamos aquí digamos, bueno, pues me voy a pasar. Bueno, yo no... Creo que no lo hacen por vergüenza. Sí, bueno, sí, claro. A ver, pero yo entiendo que ellas puedan tener vergüenza de puertas para afuera, pero de puertas para adentro. ¿Somos todos iguales? Es lo que hemos hablado siempre. No, sí tiene también. Que hay dos, que aquí hay dos géneros, ¿no? Se sufre. No, las miradas y las formas no son iguales. Sí, pero, Andrea, a lo que yo voy, está más en la cabeza quizás de la mujer que en el juicio de los compañeros, ¿no? Y yo, por lo menos, pienso así. No creo que ninguno de los que estamos aquí juzguemos a ningún compañero porque sea mujer. Ostras, nosotros sí podemos ser adictos, ellas no. No sé. Y nada más, simplemente la importancia de la conversación, ¿no? y de sentirnos entendidos. Me estaba recordando lo que, con el testimonio del capitán, lo que me estaba acordando es de un compañero del grupo de los jueves que en consulta individual me dijo una frase que a veces la hemos traído aquí, que dice, él tiene problemas de alcohol, él es alcohólico, y dice, el alcohol nos quiere solos. Justo la terapia de grupo es lo contrario. El alcohol o la cocaína es lo que os ha hecho no estar solos. Curiosamente, en la terapia de grupo se comparte, mientras que cuando se está consumiendo uno lo que tiende es a aislarse. Y si no te aíslas, ya te aíslan los demás, porque empiezan el proceso de estigmatización, de señalarte con el dedo, ¿no? Pero no deja de ser curioso. Y eso es una de las bases terapéuticamente hablando más importantes de la terapia de grupo, es que sustancias que separaron a veces a vosotros de la familia, a veces de los amigos, a veces de compañeros de trabajo, esa sustancia, una vez que habéis decidido dejarla, en recuperación, la herramienta de la terapia de grupo lo que ha hecho ha sido uniros y no estar solos. Creo que, Neo, te toca... Sí, ahora. Bueno, pues me han dejado para el último. Bueno, pues para mí la terapia en grupo es el vínculo con la constancia de la recuperación. Nuestros terapeutas aquí dicen que la recuperación
tiene que tener concienciación, cambio y constancia. Y venir cada jueves o cada viernes aquí a un grupo, ese es el vínculo con la constancia. Este es un sitio donde a veces escuchas voces que no quieres oír, pero que necesitas oír. Y también es un sitio donde algunas veces te quieren, aunque tú incluso no te quieres. Cuando alguna vez me he preguntado por qué yo no puedo, viendo a mis compañeros del grupo, pienso, ¿y por qué yo no? Pues sí puedo. Si ellos pueden, yo puedo. Y además, si yo puedo, ellos pueden también. Para mí es muy importante estar integrado en un grupo de terapia, en grupo. Y para mí es un momento en el que cada uno de nosotros decidimos parar de nuestra vida diaria, de nuestras responsabilidades. Buscamos, como ha dicho el señor Rubio, ese ratito para nosotros, para venir aquí, para parar, para pensar un poco en qué estamos haciendo, para poner las cosas en su sitio, para darle valor a lo que para nosotros realmente es importante, porque para nosotros sin rehabilitación no hay nada. No hay trabajo, no hay familia, no hay amigos, no hay nada. Para nosotros lo primero es la rehabilitación. Y venir aquí a mí me ayuda a tomar conciencia de eso y a que no se me olvide cuál es, como la frase esa que tan habitual, ¿no? De darle importancia a lo importante, ¿no? Pero para nosotros sí que cobra un sentido espectacular. En fin, no sé, aquí se habla con firmeza algunas veces, pero con respeto. Aquí te ayudan a quitarte la culpa de encima y a seguir adelante sin ese sufrimiento del que nos ha hablado antes Andrea. En definitiva, en el grupo algunas veces creen en ti antes de que tú creas en ti. Una cosa, si me permiten, Neo, se ayuda a quitar la culpa, pero se genera responsabilidad. Porque si se ayuda a quitar la culpa y no se entiende bien que hay que hacer algo a raíz y a partir, precisamente como muy bien siempre tú sabes que dice un miembro del grupo que esta noche no puede estar con nosotros, si yo dejo la culpa pero no hago nada, entonces desde un punto de vista de la recuperación no estás haciendo nada. Dejar la culpa, es cierto, se ayuda a eliminar el sentimiento de culpa, pero se genera la necesidad de tener un sentimiento horrible, no, pero es importante, de responsabilidad, que eso de cara a vosotros y de cara a los que os rodean, primero a la familia y luego a los que de alguna manera se hayan visto también tocados, entre comillas, por la adicción, les va a venir muy bien, ¿no? Pero siempre sí, ese sentido de la responsabilidad. El grupo compromete. El grupo compromete y en el grupo se genera ese compromiso y algunas veces para muchos de nosotros es el único lugar donde encontramos ese compromiso. Y el grupo para mí también es la representación de cómo quiero verme en el futuro. También. Aquí hay compañeros y compañeras que me inspiran a seguir y a tener el objetivo claro, como un foco de minero, de saber a dónde hay que realmente apuntar. Así que eso es para mí el grupo. Y si tú que estás escuchando este podcast, todavía te preguntas si te vendría bien un grupo, espero que ya lo tenga la respuesta bien resuelta, bien clarita. Y lo que sí está claro es que cualquiera que esté escuchando tiene que sacar en claro que peor de lo que está no va a estar si pasa por la terapia de grupo. Eso es importante y ese es un matiz que en algunas ocasiones en consulta individual se les dice, que bueno, hombre, si peor no puede estar. Peor es imposible. Por lo tanto, si peor es imposible, todo lo que puede pasar es que mejore, ¿eh? Y seguro.
Así que esto ha sido un poco el testimonio de cada uno de los que han intervenido en esta terapia en grupo de lo que es el viernes, una muestra de lo que en Acali se hace el lunes, tanto en el grupo de iniciación de mujeres como los martes en el grupo de mantenimiento de cocaína, los jueves en el mantenimiento con familiares, el grupo de familiares de los viernes que está ahora mismo. Sí, es un poco ese botón de muestra, que no es lo único que hacemos, que también está el tratamiento individual desde un punto de vista médico y psicológico, pero sobre todo, si se ha podido aclarar en algún momento y sobre todo esa aclaración lleva a quitar miedo, pues bienvenido sea. Y yo, como terapeuta de este grupo, lo que sí os tengo que dar las gracias, pues porque encontrarse con personas dispuestas, tan dispuestas como vosotros, a un proceso de recuperación, llenan de contenido el sentir profesional de cualquier terapeuta, eso no hay la menor duda. Y sobre todo, el que detrás de vosotros habéis conseguido arrastrar a la recuperación de vuestros familiares, habéis conseguido dejar vuestro sufrimiento atrás y el sufrimiento de vuestros familiares también. Por lo tanto, daros la enhorabuena, que continuéis en la lucha y terminamos de la misma manera que terminamos todos los viernes. Que paséis una buena semana y nos vemos el viernes que viene. Muy bien, pues nos vemos el viernes que viene. ¡Un aplauso! Mejor verlo aquí que en Sevilla.